ya no pienso en ti, si ya no pienso en mí, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que yo soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, díselo con todo tu corazón. Sí, Señor. Hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duelas me volver, hay camino donde un día caminé. Dios, háblame. Sí, Señor. Háblanos. Sí, Señor. Así es. Muchos se olvidan que la gloria es para ti. Señor. No seguir, no seguir. Aleluya. Háblanos, Señor, en esta mañana, Señor. Háblanos, Dios, Señor, en esta mañana por medio de tu palabra, Señor. Háblanos, Dios Todopoderoso, porque necesitamos, Señor, escuchar tu palabra. Necesitamos conocerte cada día más, Señor. Ayúdanos, Señor, a no envanecernos, Dios Todopoderoso, Señor. Ayúdanos si algo está mal en nuestra vida, Señor. Corrígenos, Señor. Sé que no es fácil, Dios, pero Padre, tú nos amas, Señor, y tú nos quieres enseñar, Dios Todopoderoso. Quieres enseñarnos a hacer tu voluntad, mi Dios. Háblanos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a olvidarnos de nosotros, Señor, para pensar en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitar toda humana sabiduría, Señor, para recibir tu sabiduría, Dios. Ayúdanos, háblanos, Señor, en esta mañana por medio de tu predicación, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te doy gratitud a ti. Te doy toda honra, Señor, a ti, mi Rey. Usa, Señor, usa mi vida, Señor, como un instrumento usado por ti, Señor. Oh Padre, usa, Señor, Dios mío, para hablar a tus hijos, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque sé que tú traes esta mañana pastos verdes, Señor, para tus ovejas, Señor. Palabra viva realmente, Padre, que transforma los corazones, Dios. Gracias, Señor. Te ofrendamos este fuerte aplauso, Señor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya para Dios. Es fuerte para nuestro Dios. Aleluya, aleluya, mis amados. Dios me los bendiga una vez más. Aleluya. Pueden tomar asiento, pueden ponerse incómodos, mis amados. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. De verdad que es un privilegio muy grande poderlos tener aquí. Qué bendición tan grande. Y en especial a mi hermana Janet. Estamos muy felices de tenerla nuevamente con nosotros. A todos les amamos. Pero mi hermanita Janet, que estaba un poquito ausente. Qué bendición. Aleluya. Quiero que primeramente vayamos a la palabra en esta mañana. Vamos a dar un tema hermoso que nos va a edificar mucho nuestros corazones. Y quiero que vayamos a 1 Corintios, aleluya, aleluya, 1 Corintios, vámonos al capítulo 1, aleluya, este va a ser nuestro texto, aleluya, y esta predicación se llama La locura de la predicación nos transforma, aleluya, la locura de la predicación nos transforma, amén. Aleluya, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 Corintios 1, versículo 17 en adelante. Aleluya. Dice la palabra de Dios:
en el 1 desde el 17 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de la sabiduría del mundo. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aleluya, aleluya, déselo a nuestro Dios. Aleluya, 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 qué precioso es nuestro Dios. Aleluya. Y quiero que en esta mañana vamos a aprender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a mirar qué es lo que el Señor quiere de su pueblo, de sus hijos, mis amados. Cuando el Señor dice, ahí en el versículo 17, dice que no me mandó Dios a bautizar. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar. Vamos a mirar primeramente y a entender por qué estaba sucediendo esto. Porque en el contexto de este texto, aleluya, dice que los corintios estaban divididos. Cada uno decía, yo soy de Pablo. El otro decía, yo soy de Cefas. El otro decía, yo soy de Apolos. Y cada uno decía ser de uno de ellos, de un apóstol o de un líder. Pero Pablo dice, no, si Cristo no está dividido. Y por eso ahí en el versículo 1 de Corintios, dice ahí en el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Dice el apóstol Pablo, ¿acaso fui yo crucificado por causa de ustedes? Aleluya. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? O como quien dice, ¿o fuisteis bautizados en mi nombre? Porque estaba hablando el apóstol Pablo. Por eso dice, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros se bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Porque quizá lo querían endiosar, querían ponerlo por encima de Dios. Entonces dice, doy gracias a Dios, que dice, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Aleluya. Y dice el 16, también bauticé a la familia de Estefas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Aleluya. No lo envió el Señor a bautizar. El apóstol Pablo no lo envió el Señor exclusivamente a que bautizara, porque no quiere decir que no sea importante el bautismo. Sí es importante, pero más que el bautismo, lo más importante es predicar a Cristo, mis amados. Lo más importante. Y el Señor, cuando le dijo, no me envió, dice ahí Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, no con sabiduría humana, no con gran elocuencia, no porque el apóstol Pablo tuviera mucha elocuencia y pudiera predicar y la gente dijera amén y se parara y gritara y una cantidad de cosas. No, el Pablo quería predicar un evangelio vivo, un evangelio que transforma vidas, un evangelio que cuando se predica esa palabra la gente siente que de verdad es palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. Aleluya. A predicar las buenas de salvación. Aleluya, aleluya. A eso Cristo lo envió a Pablo, mis amados. Pero de hoy en día se ha perdido casi por completo la manera bíblica de presentar el evangelio. Se ha perdido en una gran mayoría, mis amados. Algunos han adulterado la palabra, otras la han reducido. Otros temen predicar tal como es, porque si se predica tal como es, la gente se va de las iglesias. Porque si se predica
predica el evangelio de la salvación, el evangelio que transforma, entonces la gente les dice, dura es esa palabra. Los apóstoles le dijeron a Jesús cuando les predicó, dura es esa palabra. Y él les dijo, y muchos de ellos se fueron, inclusive hasta los mismos apóstoles dijeron, dura es esa palabra, Dios o Jesús. Hubo un momento en que el Señor Jesús le dijo a Pedro, ¿tú también te quieres ir? Y Pedro le dijo, no, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabras de vida? Aleluya. Y así es que nosotros debemos hacer, mis amados. De hoy en día se está predicando un evangelio que lo han sustituido por estrategias humanas, por cosas humanas. El hombre, el ser humano, en su pecaminosidad, en su querer ser grande, ha buscado tantas estrategias para atraer y mostrar un evangelio liviano, un evangelio que quizás cojo una parte de la Biblia, pero no toda la Biblia, solo cojo una partecita y les enseño, pero nunca más le enseñan toda la Biblia. La Biblia se complementa con la misma Biblia, mis amados. Y de hoy en día la gente está engañada, mis amados. Dice que esto ha provocado que las iglesias estén llenas de gente, pero muchos de ellos no han nacido de nuevo. Muchos cristianos son cristianos solamente de nombre, pero no ha habido un verdadero nacimiento, no ha habido verdaderamente una transformación en sus corazones, porque no ha habido una palabra de verdad predicada en sus corazones, mis amados. Por eso en esta mañana vamos a mirar qué es lo que transforma, qué es lo que cambia nuestras vidas. Aleluya. Vamos a mirar qué es lo que cambia nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Dice, muchas personas han sido atraídas por estrategias humanas, aunque algunos de ellos han sido sinceros en sus buenas intenciones de presentar el evangelio, pero han estado equivocados en la manera de predicar el evangelio. Muchos han predicado el evangelio de una manera equivocada, pero Dios en esta mañana nos va a enseñar cuál es el verdadero evangelio, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Aleluya, aleluya. Por eso dice, Cristo no está dividido. Cristo es el mismo de hoy, de ayer y por los siglos de los siglos, y de mañana y de todos los siglos, mis amados. Aleluya. Dice que no me envió Cristo a bautizar, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta en el versículo 17 que no está diciendo Pablo que el bautismo no sea importante, porque el bautismo es muy importante, porque es un acto de obediencia. Es un acto donde nosotros quizás cuando nos bautizamos estamos delante de un público y delante de Dios diciendo, Señor, muero al pecado y decido vivir para ti. Aleluya. Es un acto de fe, mis amados. Es un acto de fe. Esto no le está quitando. Pablo no quiere decir que el bautismo no es importante, no. Pero posterior, primeramente, el bautismo es importante, pero posterior, porque primeramente y lo más importante es la predicación de la palabra de verdad, la palabra que cambia, la palabra que transforma vidas, mis amados, la palabra que hace dentro de nosotros que nuestro espíritu, el Espíritu de Dios hace que nuestro espíritu sea transformado, que no sigamos viviendo una vida religiosa, una vida donde quizás decimos somos cristianos, pero realmente nuestros actos no lo demuestran. Podemos decir somos cristianos y por muchos años, y podemos utilizar hasta ropa aparentemente de una verdadera o verdadero cristiano. Gracias, mi hermanita. Pero realmente nuestra vida, ¿cómo está nuestra vida? Si damos testimonio o no, o solamente son palabras. Aleluya. Dice, nosotros no fuimos enviados para enseñar rituales, ni ceremonias, ni prácticas que aparenten ser espirituales, porque muchas veces se enseñan una cantidad de rituales, se llevan a una cantidad de prácticas al cristiano, se lleva a una cantidad de experiencias.
experiencias místicas, mis amados, porque el misticismo se metió en las iglesias. El misticismo quizás miran más las experiencias que la palabra de Dios. Miran más, dice, Dios me habló, y una cantidad de cosas, visiones y cosas que Dios no mandó, mis amados, porque la Biblia se completó. El Antiguo Testamento se completó con los profetas, el Nuevo Testamento se completó con los apóstoles, y la Biblia se cerró, el canon bíblico se cerró y no hay más revelaciones, mis amados. Todo aquel que diga que Dios les reveló, entonces tocaría poner otra Biblia o completar la Biblia, porque faltaría, y la Biblia es suficiente, no hay más, mis amados. Y es preciso lo que mucha gente o muchas personas han estado engañando a millones y millones de cristianos, y les dicen: Dios me reveló, tuve una experiencia, vi una visión, cuando el Señor aquí en la palabra nos dice no. Y vamos a mirar con la palabra, aleluya, porque cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles, vayamos a Marcos 16:15, aleluya. No pierdan este texto, mis amados. Este va a ser nuestro texto, mis amados. Marcos 16:15. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es importante ir y predicar el evangelio. El evangelio es la palabra de Dios. Esta palabra, esta bendita palabra es el evangelio. De aquí, todo aquel que se sale de aquí por una experiencia mística, se está saliendo de la palabra de Dios. Todo aquel que dice: Dios me mostró y me reveló, se está saliendo de la palabra de Dios. Y Dios no nos manda a ninguno de nosotros a que veamos y tengamos experiencias, ni que tengamos visiones, ni sueños, ni apariciones, ni ninguna cantidad de cosas, porque Dios no nos mandó a esto. Dios nos mandó fue a predicar su palabra. Aleluya. Por eso esta locura de la predicación, la locura de la palabra, es la que nos lleva a la salvación únicamente. Por eso hay en 1 Corintios 1:18, en nuestro texto que vamos a ver hoy, vamos a escudriñarlo y vamos a entender qué es lo que nos manda Dios. Aleluya. 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para ellos, para todos aquellos que necesitan algo más que la palabra. Es locura porque necesitan algo más, necesitan sentires, experiencias. Y dice que todo para ellos es locura. Aquí Pablo nos enfatiza que la salvación está solo en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, solo en el mensaje de la palabra de Dios. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo, antes en el Antiguo Testamento, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento y los profetas hablaron de aquel que había de venir, nuestro Señor Jesucristo, ese Mesías. Y en el Nuevo Testamento, todos aquellos apóstoles que compartieron con él y que lo vieron, y todos aquellos discípulos, todos ellos, él vino, dice que vino, nació, y dice que ya cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, él ahí estuvo y sus apóstoles lo vieron, y entonces la Biblia quedó completa. Nuestro Señor Jesucristo le dio a sus apóstoles una comisión. Él les mostró, Él les dijo que ellos harían, pero fue a ellos, mis amados, que predicarían el evangelio, y nosotros también lo tenemos que predicar, pero a ellos se les dio unas señales y prodigios. Ellos dicen que tuvieron señales y prodigios los apóstoles, porque
El Señor les dio ese poder. Ahí en Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ellos fueron esos testigos oculares, mis amados. Los apóstoles fueron esos testigos que pudieron ver a Cristo y pudieron compartir con Él y estar con Él y comer con Él. Esos testigos oculares fueron todos aquellos apóstoles. Y nuestro Señor Jesucristo compartió con sus apóstoles y les dice y les dio ese poder de ir y echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas y hacer todas esas señales. Esas señales fueron exclusivamente para los apóstoles, mis amados, no para nosotros. Nosotros no necesitamos esas señales, porque las señales fueron para Él, para confirmar que ellos estaban predicando su palabra. Dice, ahí en la palabra dice, y si quieren, vayámonos un momentico. Aleluya. Para que veamos esta palabra. Aleluya. Alguien recuerda la palabra en donde dice que Marcos 16. Perdón, Marcos 16. Aleluya. Marcos 16. Aleluya. Aleluya. Miremos ahí un momentico. Marcos 16. Vayámonos desde el versículo 14 y miremos para quién fueron las señales nuevamente. Y vamos a continuar con esta enseñanza, aleluya, solo para que lo tengan clarito, mis amados. Porque en el contexto dice que Jesús se le aparece a sus discípulos. Primero se le aparece a María Magdalena y los discípulos no le creyeron. Luego se le apareció a dos de sus discípulos que iban por el campo y tampoco los apóstoles creyeron. Ahora en el versículo 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿A quiénes? A los 11 apóstoles. Ahí en Marcos, estamos en Marcos 16, 14. ¿Todos lo tienen? Amén. Entonces dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿A quién le dio estas señales? A los apóstoles. ¿Por qué nos atribuimos algo que no nos está dando a nosotros? Dice, y el 19, y el Señor, después que les habló a los apóstoles, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Quiero que lo lean ustedes mismos. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. ¿A quiénes? A los apóstoles, mis amados, no a nosotros. Nosotros ya no tenemos por qué hacer esas señales, porque ya la palabra fue predicada. Ellos necesitaban las señales porque la Biblia todavía no estaba escrita. Ellos necesitaban confirmar esas señales. Dios les confirmaba las señales porque Él les dio el poder a sus 12 apóstoles. Aleluya. Por eso, mis amados hermanos, es importante que entendamos la palabra correctamente, porque si no vamos a incurrir a errores. Y por eso de aquí a mañana el Señor, la palabra dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna. ¿Y por qué lo dice? Porque si no la escudriñamos, entonces vamos a creer cualquier cosa que nos enseñan, y entonces nos vamos a ir, dice que por cualquier viento de doctrinas de error. Aleluya. Entonces dice ahí, es importante que tengamos en cuenta en 1 Corintios 1:18. Aleluya. Volvamos a 1 Corintios 1:18. Aleluya. Aleluya. Y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de Dios,
La palabra, la Biblia es poder de Dios. Aquí Pablo dice y hace un énfasis de que la salvación está solamente en la palabra de Dios, no más, no en filosofías, no en pensamientos humanos, no en experiencias personales, no en visiones ni en profecías, visiones de un hombre que es falible, que cambia realmente, que tiene errores, que cambia la palabra, que es infalible por sus experiencias. No en visiones de esas, no, sino en la Biblia está todo lo que necesitamos para ser salvos. En la palabra de Dios, solo la palabra me limpia, solo la palabra me transforma, solo la palabra hace que mi vida sea diferente. La sola palabra, no necesito más, mi amado hermano, mi amada hermana. Aleluya. Por eso cuando el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, quiero que por un momento vayan ahí a los Gálatas, Gálatas 3, aleluya, 3:1, miremoslo ahí, aleluya. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por cuál de los dos recibimos nosotros la palabra? Por el dice, recibid, esto quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿Lo recibimos por las obras de la ley? No, entonces lo recibimos por el oír con fe. Esa es la respuesta correcta, por el oír con fe, por el oír la palabra de Dios. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Dice, le dice el apóstol Pablo a los Gálatas, insensatos, la palabra de Dios está escrita. ¿Por qué? Porque realmente los Gálatas también se estaban dejando llevar muchas veces por la ley. Ellos se dejaban llevar más que si guardo tal día, si no guardo tal día, que la circuncidió, bueno, que si se circuncidaban o no, una cantidad de cosas. Y él les dijo, si la palabra de Dios ya está escrita, la circuncisión era del Antiguo Testamento, antes de que viniera Cristo. Porque Cristo vino a la tierra y cumplió toda la ley. Él vino y Él la cumplió por nosotros, porque nosotros, ningún ser humano, la podíamos cumplir. No la podíamos cumplir, por eso no íbamos a ser salvos por la ley. Porque en la ley era necesario hacer para hacer, o hacer obras, hacer cosas, actuar, hacer obras para tener la salvación aparentemente, porque nadie la podía obtener. Pero Cristo vino y la hizo, Cristo vino y cumplió esa ley, y ahora no somos por hacer, sino somos ser, ya Cristo cumplió por nosotros esa ley. Que dice segunda de Colosenses 2:14, dice que Él clavó el acta de los decretos que era contraria a nosotros para darnos esa salvación tan grande. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Aleluya. Por eso, mis amados, esto es más importante. Por eso les dijo, ¿quién os fascinó? Aleluya. Del Gálatas 3 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Cuando habla la palabra fascinar, quiere decir, la palabra en griego quiere decir hechizó. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? Dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Para no obedecer esta palabra. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién les dijo tantas cosas para no obedecer a la verdad? Sino quizás en vez de escuchar y ver la palabra de Dios, entonces vamos y escuchamos experiencias místicas que tuvo un hombre o una mujer. Y Dios me mostró y me dijo esto y me dijo aquello. Y creemos más en esas cosas
que verdaderamente en la palabra de Dios, que es la que nos cambia. Por eso uno mira de hoy en día tantas, llamémoslo así, tantas iglesias, tantos hermanos, dícense ser hermanos y que dicen ser cristianos, y no ha habido un verdadero cambio, porque se ha enseñado más misticismo que la palabra de Dios. Se ha enseñado más experiencias humanas que la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, no con sabiduría humana, aunque él no fuera tan perfecto para predicar y tan elocuente, pero él era un hombre que predicaba la palabra, predicaba la verdad, y por eso la gente se convertía, no porque quizá les dijera de una manera, habían unos que quizás predicaban mejor que él, pero él solo predicaba a Cristo. Y ahí es donde tenemos que entender, mis amados, la única palabra verdadera que siempre lo hemos visto, y quisiera que por un momentico fueran a 2 de Pedro 1, 19 al 21. Aleluya. Segunda Aleluya. Aleluya. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Aleluya. ¿La tienen? Creo que ya no la sabemos casi de memoria, pero es importantísimo hasta que nos quede grabada en nuestro corazón, seguirla y seguirla enseñando, mis amados. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía, porque la profecía quedó aquí escrita. Ninguna profecía es de interpretación privada. Cuando dice que tenemos la palabra profética más segura, quiere decir que la palabra profética más segura es la Biblia. No hay más, mis amados. La palabra profética es ella. Dice, en el 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca Dios trajo su profecía, su palabra por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios que quedaron escritos en la Biblia, los profetas antiguos y los apóstoles que después, todos ellos fueron inspirados por Cristo, por Dios, por el Señor. Aleluya. Ninguno de ellos pudo decir, Dios me reveló solamente humanamente, porque Dios les reveló su palabra para que quedara escrita aquí, y de hoy en día afuera, dice, como esa antorcha que alumbra el lugar oscuro. Si estamos en la oscuridad y no tenemos algo que nos alumbre, quizás nos vamos a caer, pero cuando nos alumbra la Biblia, la palabra, entonces tenemos claridad. Aleluya. Entonces eso es importante, mis amados. Esta es la palabra profética más segura, no las experiencias personales que tiene un ser humano, no las visiones que tiene un ser humano, que dice tener sueños, revelaciones, visiones y una cantidad de cosas. No, eso no es lo que Dios nos mandó. Aleluya. Aleluya. Quisiera, y dice ahí, dice que la poderosa sencillez de Cristo por sobre la sabiduría humana quita toda causa para que la gente se jacte. La sencillez de Cristo, la sencillez de su palabra quita toda causa para que la gente se jacte y diga, Dios me reveló, Dios me mostró, tuve una visión, tuve un sueño. Y como lo decía y se lo decía a mis hermosos estudiantes que están juiciosos estudiando, toda aquella persona que dice tener visiones y solamente quisiera que ustedes mismos lo comprobaran por sus propios ojos. Ustedes miran a esas personas que dicen
tuve una visión, Dios me reveló. Primero, miren el testimonio. Segundo, son personas que no están realmente en la ciencia y en la ciencia médica. Todo eso se llama alucinaciones. La persona que no está bien, tiene alucinaciones, pero no es que Dios le esté revelando, son alucinaciones humanas, alucinaciones que tiene la persona y dice: Dios me reveló. Y como le decía, y se reían algunos, si no está, o una de dos, o está mal de la cabeza o es un mentiroso. Toda aquella persona que dice que Dios me reveló, porque Dios no se revela. Él se revela en su palabra, pero humanamente no, porque precisamente cuando Cristo, y lo vamos a ver, estaba en la tierra, todos los seres, todos los fariseos, todos los judíos pedían señales, necesitaban ver para creer, así como lo hizo Tomás, necesitaba ver para poder creer en ese Cristo. Pero cuando Cristo vino y entregó su vida, y aún viendo, porque ellos podían ver con sus ojos los milagros que Cristo hizo, y todo lo que el Señor hizo, los prodigios, señales, y todo eso, aún no lo creyeron y lo crucificaron. Entonces agradó Dios traer el Evangelio por medio de Pablo, dice que para los gentiles, para nosotros, y ya no por señales ni prodigios, sino por la fe en Jesucristo. Aleluya. La fe que no se ve. Aleluya. 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 Entonces ya cuando Dios vino y trajo este evangelio, y si quiere veámoslo un momentico en Gálatas. Aleluya. Gálatas, miremoslo un momentico en Gálatas 1. Vayámonos al versículo 11 en adelante. Aleluya. Aleluya. Fue el único apóstol que no vio a Jesucristo vivo, porque dice que él fue como un abortivo. Casi se queda por fuera, pero a Cristo le agradó revelarle el evangelio. Dice Gálatas 1:11, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Dice, en el judaísmo, bueno, y él empieza a comentar, a decir que en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso que de la tradición de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Dice que el Cristo se reveló al apóstol Pablo y dice que para que nos predicase a nosotros los gentiles, porque todo aquel que no es judío es gentil. Y el apóstol Pablo vino a traernos ese evangelio por medio de la predicación de la palabra y por medio de la fe. Aleluya. Pero claro, Dios le reveló el evangelio al apóstol Pablo, claro. Pablo recibió la revelación para dejarlo escrito. Para que quedara escrita la palabra. Pablo recibió la revelación de nuestro Señor Jesucristo directamente, y la palabra quedó escrita aquí. No hay más. Él dice, por eso dice que como un abortivo, casi que, porque todos los 11 apóstoles pudieron vivir y convivir con Cristo, él no pudo verlo, pero a él le reveló el evangelio por medio, o sea, se lo reveló, le mostró el evangelio, y la palabra quedó escrita. La palabra que Dios le reveló, que Cristo le reveló a Pablo, quedó aquí escrita en la palabra. Nadie más tiene revelación. Si tuviera revelación, entonces acá estaría escrita. Ejemplo, estaría escrita primera de Edgar o segunda de
Jorge, o no sé, ¿sí? No, la palabra quedó escrita aquí, ya no hay más revelación. La revelación la dejó el Señor aquí en la palabra de Dios, amén. Por eso dice que agradó Dios enseñarnos la palabra por la locura de la predicación. Si quiere volvamos a 1 Corintios, aleluya. 1 Corintios, ahí lo dice la palabra. Dice, porque en el 18, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz, la palabra de Dios, recordemos que toda la Biblia habla de la muerte y resurrección de Cristo. Es locura para todos aquellos que no. Dice que para los sabios, por eso dice el 19, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y ahí lo dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios con la sabiduría de, o sea, antes dice, vuelvo y lo leo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Léalo usted misma, mi hermana. Léalo en el versículo 23. Yo quiero que lo lea usted misma, por favor. Amén. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. Aleluya, amén. Pero ¿a quién le estaba diciendo? ¿A quién estaba hablando? Pues es que realmente somos como la descendencia de él. Es lo que yo Él les habló. Ahí dice, les dijo a ellos. Estamos ya en una palabra así, no. A ver, mira. Aleluya. Ahí en el versículo 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad. Aleluya. Y esa declaración porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, cuando les dice y les dijo, le está diciendo directamente. Y ahí en el versículo 21 dice que les confirmó la palabra a los apóstoles con las señales. Quiero 20 o 21, ahí en el último versículo. Y ellos saliendo predicaban en todas partes. Aleluya. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con Las señales que les echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas y todo eso. Eso se lo dijo a los apóstoles. ¿Y por qué necesitaban las señales los apóstoles? Para dejar la palabra escrita, para que quedara aquí toda. Ellos sí hicieron esas señales porque las necesitaban. Y más que eran judíos, y más que los judíos pedían señales, porque vamos a continuar con el texto. Ahí quiero que lo vea, mi hermanita Marcela dice, pero nosotros en el 1 Corintios 1:23, quiero que lo lea su merced misma. 1 Corintios 1:23, ¿lo tienes ahí? Pero sí quiero que lo tenga, por favor. Primera de Corintios 1:23. Aleluya. Pero nosotros, dice, pero leámoslo desde el 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En el 21 dice que agradó a Dios salvar a los creyentes, a nosotros los que creemos en Dios, por la locura de la predicación. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos pedían señales para creer. Los judíos necesitaban, como Tomás, Señor, hasta que no te toque no voy a creer si eres tú. Y dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Todos aquellos griegos que ellos eran aparentemente sabios, ¿cierto? Miremos ahí lo que dice acerca de los griegos, de los aleluya. Dice que ellos
Los griegos eran sabios, eran personas que tenían mucha sabiduría y la gente los escuchaba. Y ellos dicen, para ellos era una locura la predicación de Cristo. Ellos no creían. Aleluya. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. Para los judíos no lo creían porque necesitaban ver para creer. Pero nosotros como cristianos no necesitamos ver para creer. Nosotros solamente creemos, así no lo veamos. Aleluya. Porque la fe no se ve. Cuando tú ves, ya no es fe. Cuando tienes una experiencia aparentemente sobrenatural, ya no es fe, porque ya no es fe. Todo lo que creemos sin necesidad de ver es lo que realmente tenemos en nuestro corazón, a nuestro Señor Jesucristo. Así nunca lo veamos, mis amados, así nunca lo veamos, creemos en esa palabra de verdad. Aleluya, aleluya. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios. Ahí en el 1:19 dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Acá está hablando el Señor, la sabiduría humana. El entendimiento de los entendidos no es nada a comparación realmente de la sabiduría de Dios. Aleluya. Dice, aleluya. Yo quiero que por un momento vayamos a Isaías 29, 17 al 19. Aleluya. Isaías 29, 17. Aleluya. Aleluya. Amén. ¿Lo tenemos todos? Dice, no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por el bosque. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Aleluya. Y en el versículo 24 dice, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Aleluya. Dice ahí en el versículo hermoso donde dice ahí en el versículo 18 dice, en aquel tiempo los sordos oirán la palabra del libro. Y los sordos oirán la palabra del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad. Los sordos y los ciegos verán únicamente la palabra de Dios. Aleluya. Únicamente la palabra de Dios es suficiente, mis amados. Por eso ahí en el versículo 19 donde estábamos, dice que Él confundirá la sabiduría de los sabios. Porque el ser humano muchas veces ha querido sobrepasar a Dios. Dice que Él, ahí en el 19, 1 Corintios 1:19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dice, Dios les dice que confundirá la sabiduría carnal de la sabiduría y aquella sabiduría humana la confundirá, porque la sabiduría humana realmente hace que el ser humano se jacte y diga, yo sí, Dios me usa a mí. Pero quizás por eso Dios nos dejó la palabra más segura. No hay otra, mis amados, no hay otra. Y dice que el sabio, ¿dónde está el sabio? Una referencia a los filósofos griegos. Estos hombres, las filosofías de los hombres, la filosofía es todo lo que ellos debatían con sus filosofías y pensamientos humanos. O sea, ellos contradecían todo, porque contradecían lo que decía la palabra con lo que decía realmente, o sea, lo que ellos creían. Ellos contradecían. Y dice doctrinas, ellos tenían doctrinas, dogmas, doctrinas de hombre que nada benefician a los seres humanos, mis amados. Los dogmas son pensamientos que se tienen por cierto. Una persona dice, esto es así, lo tiene por cierto. Y filosofías son pensamientos humanos, no de Dios. Y dice, ¿dónde está el escriba? El escriba, ese hombre que aparentemente conocía toda la ley. ¿Dónde está el disputador? Esa persona griega que era experimentado en
en muchas cosas aparentemente sabio. Dice, todos ellos trataban de solventar cualquier problema con la lógica y el debate, pero todo esfuerzo humano para encontrar el favor de Dios, ellos mismos con todos esos esfuerzos humanos, todo eso cae por su propio peso, porque lo más importante es la palabra de Dios. De aquí no nos podemos salir, mis amados. Aleluya. Y es por ello, dice que todos, dice, solo hay en el versículo 21, solo la locura de la predicación es lo que nos lleva a la verdadera salvación. 21, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No necesitamos más, mis amados. Todo eso que se ha metido, mis amados, todos aquellos entendidos lo entenderán. Todas personas que verdaderamente, dice el Señor que Él, por eso dice, los sordos oirán y los ciegos verán en la oscuridad. Los sordos oirán la palabra, el libro, y los ciegos verán en la oscuridad. Es como que se resplandece, se quita, o sea, es como que se quita una venda y uno entiende la palabra y dice, gracias Dios, gracias porque necesitaba esa palabra para entenderla. Aleluya. Y dice que Dios en su sabiduría no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano, porque queremos a veces conocer a Dios según nuestras experiencias, cuando somos con miles de errores como humanos que somos. La palabra no tiene errores. Cuando viene una persona y nos engaña aparentemente con una visión y una palabra profética, se le cree más a esa persona que es un ser humano con miles de errores que a la palabra de Dios que no tiene errores. Desafortunadamente muchas veces sucede, muchas veces sucede eso. Se cree porque toda la palabra, por eso es importante, y le doy gloria a Dios por aquellos que están estudiando la teología porque han entendido más. La palabra toda no es literal para nosotros. Si fuera literal para nosotros, nos tocaría vestirnos como los griegos se vestían, nos tocaría dejarnos, los hombres les tocaría nunca cortarse en la barba si es literal para todo, porque solamente ponemos una partecita literal para nosotros y lo demás lo desechamos. Si la palabra toda fuera literal, y entonces, ¿dónde están esos? Aparentemente, si todavía hubieran revelaciones, entonces el canon bíblico todavía no se habría cerrado y tocaría seguir escribiendo la Biblia, porque todavía el Señor estaría revelando experiencias de cada uno de los aparentes hijos de Dios o personas profetas. No, mis amados, no nos dejemos engañar. Dios necesitamos esta palabra para quitarnos cada día y para alumbrar más nuestro entendimiento, mis amados. Dice, en lugar de eso, decidió salvarnos a los creyentes en el mensaje de la palabra, solo en ello. No hay más, mis amados, no hay más. No necesitamos más. No necesitamos, porque la palabra es suficiente. ¿Para cuánto la palabra es suficiente? Aleluya. Aleluya. Déselo fuerte a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Dice, la sabiduría del mundo excluye a Dios y pone de relieve la autosuficiencia humana. La sabiduría del hombre, la sabiduría humana, saca inmediatamente a Dios y se pone por encima de Dios, la sabiduría humana. Por eso es que al Señor no le plació. Por eso dijo que a Él le agradó salvarnos a los creyentes por la locura de su predicación, pero de la predicación de la palabra de Dios, de la Biblia, solamente de la Biblia. Y dice que esto convierte al hombre en la autoridad suprema y se niega a reconocer la autoridad de la palabra. Y todos, la mayoría hemos tenido esa experiencia, o tuvimos, yo la tuve. Había un excelente mensaje quizás de algún pastor y escuchaba uno el mensaje y hasta lloraba, pero venía una persona y me daba una profecía y a mí lo que recibía era la profecía. La palabra quedó en ceros, quedó en nada, porque para uno somos emocionalistas, mis amados, y nos gusta escuchar lo que queremos escuchar, pero la palabra quedaba en cero.
Pero gloria a Dios que el Señor por eso dijo que a Él le plació salvarnos con la locura de la predicación. Aleluya. Por eso dice que los judíos piden señales, señales milagrosos. Miremos Marcos 8 desde el 11 hasta el 12. Marcos 8, quiero que lo vean por un momento, ya vamos a acabar. Aleluya. Aleluya. Marcos 8 desde el versículo 11 en adelante. Dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, con nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Dice, y más adelante, qué lindo, dice, y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera, porque ellos pedían señales, le dijeron a nuestro Señor Jesucristo que querían ver señal para saber si Él era el Hijo de Dios. Ellos necesitaban ver para creer. Todos los judíos siempre le pidieron señal a nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Juan 6:30 quiero que lo veamos también. Juan 6:30. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Todos lo tienen? Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo. Y empieza Él a enseñarles, pero todos ellos, yo quiero que lo que ustedes vean es que todos ellos siempre pedían señales. Todos ellos, los judíos, los fariseos, todos ellos le pedían al Señor señal porque querían creer no por la palabra, sino por la señal. Y Él por eso les dijo que ¿qué señal haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Por obras. ¿Qué señales, qué milagros para saber si verdaderamente usted es del Dios que dice ser, ¿cierto? Y dice que los griegos, especialmente los filósofos, buscaban el uso de la sabiduría humana. Aleluya. Los griegos especialmente, dice que buscaban la sabiduría humana porque el ser humano somos así. Siempre tenemos respuestas humanas más que respuestas bíblicas. Dice, los judíos, quienes esperaban un salvador político, era tropezadero. Para los judíos la palabra era tropezadero, porque ellos esperaban un salvador que tuviera poder, que tuviera dinero, que viniera y les cambiara las leyes romanas. Eso era lo que ellos esperaban. Pero al ver un hombre pobre, un hombre humilde, por eso no lo aceptaron, porque ellos querían era un hombre que tuviera mucho poder. A nuestro Señor Jesucristo ellos no lo aceptaron y no lo han aceptado los judíos. Dice, para los griegos, cuyo centro era la sabiduría, no podían encontrar el sentido de la cruz. Por tanto, el creer en Jesús era una locura para todos ellos, para los filósofos, para los griegos, para todos aquellos hombres que aparentemente eran sabios. Era una locura creer en el Evangelio. Para ellos no, porque ellos siempre creían más en lo que veían que en tener fe. Y sabemos que la fe no se ve. Y sí, quiero que lo vean, 2 Corintios 5:7. Porque si andamos verdaderamente por fe, no vemos. La fe no se ve. Aleluya. Quiero que alguien lo lea, por favor. Aleluya. Porque por fe andamos, no por vista. Amén. Entonces, ¿andamos por qué? ¿Por vista o por fe? Por fe. ¿Y la fe se ve? Cuando se ve ya no es fe. Aleluya. Cuando se ve, y creo que Hebreos desde el 1 al 3 dice, y si quiere Hebreos, vayamos a Hebreos, ya vamos a acabar. Hebreos 11, 1 al 3 habla acerca de la fe, mis amados. Hebreos 11,
texto a veces lo decimos, pero lo decimos sin entendimiento. Dice, la fe, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. O sea, es por convicción que estamos, que creemos en Cristo. Porque por ella dice que alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cuántos años duró Abraham esperando la promesa? Que quizás en algún momento falló porque esperaba y como no se cumplió, entonces fue y le ayudó a Dios. Y él esperó de todas maneras, Dios le dio la promesa de su hijo. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces la fe, cuando Dios dijo, hágase la luz, hágase, bueno, y él empezó a hablar por su palabra, todo se hizo por su palabra. Por la palabra se hicieron todas las cosas. Entonces por eso dice que la fe no se ve, la fe no la podemos ver ni la podemos tocar, porque si la tocamos y la vemos, ya no es fe, mis amados. La fe es creer en Jesucristo por su palabra, sin verlo. Si decimos que vemos o escuchamos, entonces ya no es fe. Estaríamos como los judíos, ver para creer. Estaríamos igualito que ellos. Todavía no habríamos aceptado a Cristo, porque Cristo, la predicación que Cristo nos dio fue por fe, que dice que le agradó darle la revelación al apóstol Pablo para que por fe todos aquellos que creamos en él seamos salvos. Y creo que la palabra de decir está por toda la Biblia, que dice que el que cree en él será salvo y el que no cree será condenado. Y creer es sin ver, mis amados, es leer la palabra, porque aquí está escrito nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vayámonos a Romanos 10, 16 y 17. Aleluya. Romanos 10, 16 y 17. Aleluya. Aleluya. Romanos 10, 16 y 17 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aleluya, aleluya, aleluya. Eso es, mis amados. Hermoso cuando Dios nos aclara y dice así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe es por la locura de la predicación, la locura de la predicación de la palabra de Dios. No de mis palabras, ni de mis experiencias, ni de mis visiones personales, no. La fe es por el oír la palabra, aleluya. Por eso en el 16 dice, mas no todos obedecieron, no todos reciben esto, mis amados. Esto lo recibe solamente aquellos a los que verdaderamente Dios les ilumina su entendimiento y pueden entender que nosotros solamente, dice, necesitamos es la fe. Mas no todos obedecieron al Evangelio, dice la palabra. Aleluya. Y como para terminar, quiero que vayamos a Efesios 1:13. Aleluya. Efesios 1:13. Aleluya. Aleluya. Amén. Todos lo tienen. Dice en él, y sabemos que en él siempre nuestro Señor Jesucristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la palabra de aquí, la Biblia, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Quiero que todos lo lean, mis amados, léanlo por favor, porque lo que transforma nuestras vidas es leer, no lo que yo diga, es leer la palabra y entenderla. Dice en él, Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Entonces en él, solamente habiendo oído la palabra, habiendo escuchado la predicación de la palabra de aquí, únicamente la palabra, la Biblia, dice, y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, la palabra que está escrita, ese es el evangelio, aleluya, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, no solamente oír, porque acá estamos escuchando todos, pero aquí es donde realmente todos escuchamos, pero ¿cuántos creemos? Aleluya. ¿Cuántos creemos? Aleluya. Todos aquellos que creen son los que el Señor tiene. Aleluya, porque la palabra la que se está predicando, no me estoy predicando a mí. Por eso dijo el apóstol Pablo, por eso él les dijo, ¿está dividido Cristo? Porque ellos decían, soy de Cefas, soy de Apolo, soy de Pablo. No, yo no soy de ninguno de ellos, yo soy de Cristo, aleluya. Somos de Cristo, aleluya. Él es el que realmente es importante en esta predicación, mis amados. Y eso es la locura de la predicación, es la que nos transforma. Ella es la que nos hace, nos cambia nuestras vidas. Y ahí ahora sí, para ponerle punto final, 1 Corintios 2, 4 y 5, y ahí terminamos, aleluya. 1 Corintios 2, 4 y 5, aleluya. 1 Corintios, aleluya, 2, 4 y 5, aleluya. Y ni palabra, dice acá, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. Acá está hablando el apóstol Pablo. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. Cuando lo creen, aleluya, póngase sobre sus pies. Aleluya. Gracias, Dios, porque tú eres el que nos transforma nuestras vidas. Tú eres el que nos enseña, Señor, que no hay otra palabra, Señor, solamente tu palabra, Señor, es la que nos transforma, Señor. Solamente, Señor, tu palabra, Señor, es la que entra en nuestros corazones, Señor, y nos cambia, Dios. Es tu palabra, mi Rey precioso. A ti te adoramos, mi Rey. A ti te adoramos, Señor, porque tu palabra, Señor, Dios mío, es la que nos cambia, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho por tus hijos, Señor, por todo el amor, Señor, que tú derramaste en la cruz, Señor, para que creyéramos a esa tu palabra, Señor, para que creyéramos, Señor, a ese mensaje de salvación, Señor. Eres tú el importante, Dios, no nosotros los seres humanos, porque somos pecadores, Dios, pero tú sí eres infalible, Dios. Tú sí eres infalible, mi Rey. A ti te damos todo honor, Señor. A ti te damos mucha gratitud, Señor. Muchas gracias, mi Rey. Muchas gracias, mi Jesús de Nazaret. Gracias por tanto amor. Gracias por amarnos tanto, mi Rey. A ti te adoramos, Señor. Y a ti te alabamos, Señor. Y a ti te ofrendamos este fuerte aplauso en el nombre